Saludos a todos los que hoy se encuentran junto a nosotros, estudiantes, profesores y familiares, para seguir compartiendo saberes matemáticos. En encuentros anteriores hemos estado trabajando ejercicios de demostración de igualdad de triángulo. ¿Recuerdas los criterios tan importantes que hemos estado estudiando? Viste algunos videos donde se habla de la congruencia y no de la igualdad, pero ustedes saben que son palabras sinónimas. O sea, es lo mismo decir que dos triángulos son congruentes que decir que dos triángulos son iguales. Me parece que antes de comenzar a resolver ejercicios donde apliquemos estos criterios, sería importante recordar dichos criterios. Cuando hablamos de dos triángulos congruentes, significa que estamos hablando de dos triángulos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo ABC, que yo ya sé que es congruente al triángulo DEF. Eso se escribe de la siguiente manera: el triángulo ABC es congruente, ese es el símbolo de congruencia, al triángulo DEF. Para saber si dos triángulos son congruentes, tiene que cumplir alguno de los tres criterios de congruencia. El primero de ellos es el lado, lado, lado. Es decir, si tú tienes dos triángulos, vamos a poner este con este, y descubres que existe un lado que es igual al otro, y que este es igual a otro, y que el tercer lado también es igual al otro, por lo tanto estás hablando de dos triángulos que son congruentes o iguales porque cumplieron este criterio. Otro criterio sería el lado, ángulo, lado. Es decir, si tenemos dos triángulos, vamos a suponer estos dos, donde un lado es igual a otro y luego este lado es igual a este y el ángulo que está entre estos dos lados también es común, es decir, que vale lo mismo tanto en este triángulo como en este, estamos cumpliendo este criterio y por lo tanto estos dos triángulos son iguales o congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Tiene que tener esta secuencia. El ángulo debe estar entre los dos lados en los dos triángulos. Por último tendremos el ángulo, lado, ángulo, que podemos predecir que va a ser, bueno, primero necesitamos a los triángulos. Y si encontramos un ángulo que aparece en el otro triángulo también, y luego un lado que también aparece igual en otro triángulo, y por último un ángulo que también aparece en el otro triángulo, por el criterio ángulo, lado, ángulo, los dos triángulos también serían congruentes o iguales, y te das cuenta que aquí el lado debe estar estrictamente entre los dos ángulos que aparecen en ambos triángulos. Entonces, para demostrar que dos triángulos son congruentes, tiene que cumplir alguno de estos criterios, no tiene que cumplir los tres, con que uno cumpla es suficiente. Entonces, ahora sí puedes escribir el tema del encuentro de hoy. Espero que recuerdes bien cuáles son estos tres criterios que te mencionaron en el video. El tema es demostraciones aplicando los criterios de igualdad de triángulos. Antes debemos de saber cuál es el procedimiento para identificar cuáles son los elementos iguales que vas a marcar en tu ejercicio. Recuerda siempre que debes identificar los triángulos que vas a demostrar que son iguales. Veamos entonces la primera actividad. En la figura, segmento AB igual a segmento ED y segmento BC igual a segmento DC. Demuestre que ángulo CAD es igual a ángulo CEB. Los invito entonces a copiar la actividad en su libreta. Recuerden realizar su figura de análisis.
debemos demostrar la igualdad de dos ángulos. Vamos a identificar en nuestra figura quiénes son estos ángulos. Fíjate bien que nos hablan del ángulo CAD y del ángulo CEB. Lo primero que debo pensar es que para demostrar que dos ángulos son iguales, primero debo demostrar que los triángulos del cual ellos forman parte son iguales. Esa es una vía para demostrar la igualdad de dos elementos. Aplicar la igualdad de los triángulos de los cuales ellos forman parte. Entonces vamos a estar analizando los datos de nuestro ejercicio. Nos dicen que AB es igual a ED. Vamos a identificar cuáles son estos segmentos. Además nos plantean que el segmento BC es igual al segmento DC. También lo vamos a identificar en nuestra figura para luego determinar qué elementos tenemos y qué triángulos debemos demostrar que son iguales. Vamos a analizar entonces que los triángulos serían el triángulo ACD y el triángulo BCE. ¿Por qué? Porque tenemos de él el ángulo que vamos a demostrar que son iguales. Y además tenemos dos lados que son iguales, el que hemos marcado en azul y el que hemos marcado en verde. Si miramos bien nuestra figura, nos daremos cuenta que es conveniente trazar estos triángulos fuera para poder identificar correctamente los elementos y darnos cuenta de cuál es el teorema que debemos utilizar para demostrar que ellos son iguales. Si ya tenemos los elementos marcados, fíjense bien que el segmento AB y BC te determinan un mismo lado del triángulo ACD y el segmento CD y DE también determinan un mismo lado del triángulo BCE, que pudiéramos decir que por suma de segmentos van a dar entonces segmentos iguales, el AC y el CE. ¿Qué otro elemento pudiera identificar? Ya tengo ese lado. Pudiera estar identificando el ángulo ACD y el ángulo BCE. Fíjense bien en la figura anterior, en lo original, antes de extraer los triángulos, que ese es un ángulo común. Por tanto, ya tengo un lado y un ángulo. ¿Qué otro elemento debo estar buscando? Pudiera estar buscando el otro lado, para estar utilizando el teorema de dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. ¿Y conozco el otro lado? Sí, también tengo el elemento que nos daban en la información de los datos, que el segmento CD es igual al segmento BC. Entonces ya estoy en presencia de uno de los criterios de igualdad de triángulo. Luego estamos en condiciones de comenzar a escribir nuestra demostración. Vamos a analizar entonces cómo nos va a quedar el ejercicio. Recuerdan que el teorema que vamos a utilizar es por tener dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. Vamos a anotar los primeros elementos. Tenemos los lados iguales que por dato conocemos que son iguales. Además, pudimos darnos cuenta que por la suma de segmentos nos darían que el lado AC y el lado CE son iguales. Puedes entonces plantear la suma de segmentos. Te daré un tiempo para que puedas copiar esta información. Ya tenemos la igualdad de un lado. También conocemos que el ángulo ACD y el ángulo BCE son iguales por ser ángulo común.
ahora acabamos de escribir la igualdad del ángulo. Y nos faltaría el otro lado, que es el lado CD y BC, que ya conocen por datos que son iguales. Ya puedes estar escribiendo tu demostración con los otros dos elementos que le corresponden. Te daré un tiempo para que copies esta información. Ahora nos corresponde concluir la demostración de la igualdad de triángulos. Por tanto, el triángulo ACD es igual al triángulo BCE por tener dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. No olvides que siempre debes concluir con lo que plantea el teorema que estás utilizando. Tienes ahora unos minutos para poder copiar la conclusión de la demostración. Pero, ¿crees que ya terminamos de resolver este ejercicio? No, ¿verdad? Porque tenemos que demostrar la igualdad de dos ángulos. Y estos ángulos forman parte de los triángulos iguales. Quiere decir que deben ser elementos homólogos. ¿Y qué relación se establece entonces en triángulos iguales? Que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces vamos a ver cómo debe quedarnos el final de nuestro ejercicio. Vamos a demostrar la igualdad de dos ángulos. Luego debemos determinar qué lados son los que se oponen a estos ángulos. Veamos entonces. Si marcamos los ángulos, vamos a identificar los lados. Ya estos lados que acabamos de identificar, el CD y el BC, sabemos que son iguales. Y son lados de triángulos iguales. Entonces podemos asegurar que los ángulos son iguales porque se oponen a lados iguales en triángulos iguales. Escribimos entonces la conclusión, que el ángulo CAD es igual al ángulo CEB por ser elementos homólogos porque se oponen a lados iguales en triángulos iguales. Te daré un tiempo para que concluyas tu ejercicio. Pero también puedes utilizar las demostraciones de igualdad de triángulo para demostrar propiedades geométricas. ¿Cómo lo harás? Bueno, vas a ver en el transcurso de diferentes encuentros cómo lo podemos hacer. Vamos a dar paso entonces al próximo ejercicio. En la figura, ángulo ADB igual a ángulo BDC. Segmento DA perpendicular al segmento BA. Y el segmento DC perpendicular al segmento BC. Prueba que, inciso A, triángulo ABD igual a triángulo CBD. E inciso B, que BD es bisectriz del ángulo ABC. Ahí tienes tu figura de análisis. Muy rápido, anota los datos importantes y realiza tu figura.
Vamos ahora de conjunto a resolver este ejercicio. El primer inciso nos dice que vamos a demostrar la igualdad de dos triángulos. Debemos identificar qué triángulos son estos. Bien, vamos a marcar en la figura. Vamos a ir analizando dato a dato. El primer dato tiene que ver con la relación de dos ángulos iguales. Vamos a marcar en nuestra figura quiénes son estos ángulos. Observa bien, los acabamos de marcar en amarillo. Después nos dicen que el segmento DA es perpendicular al segmento BA. ¿Qué significa que dos segmentos sean perpendiculares? Que entre ellos se forma un ángulo recto. Marquemos ese ángulo en la figura. De igual manera, existe una relación de perpendicularidad entre estos dos segmentos, son el DC y el BC, que también forman ángulos de 90 grados. Si observas la figura, ya tienes la presencia de dos ángulos iguales. Por tanto, puedes estar pensando en uno de los teoremas. ¿En qué teorema? Fíjate bien, ya tienes la relación de dos ángulos respectivamente iguales. Por tanto, debes estar pensando en el teorema que plantea que dos triángulos son iguales si tienen un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales. ¿Conoces algo de ese lado en el cual se determinan los ángulos adyacentes? ¿Quién sería ese lado? Sería el lado AD para el triángulo ABD y el lado CD para el triángulo BCD. ¿Tienes alguna información sobre la longitud de estos lados? No, ¿verdad? Por tanto, no puedes utilizar este teorema. Pero observa que tienes el lado BD, que es lado común. Quiere decir que es el mismo para los dos triángulos. Luego puedes estar pensando en encontrar el otro teorema. Y el otro teorema sería relacionar entonces que el ángulo ABD y el ángulo CBD son iguales. ¿Por qué? Porque estaríamos pensando en el teorema de un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales. Y esto pudiera ocurrir, pensemos, si tenemos ya dos triángulos que tienen dos ángulos respectivamente iguales, el tercero también lo es, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Por tanto, este tercer ángulo también va a ser igual, porque al ustedes sustraerle a 180 una misma cantidad, el valor será el mismo. Entonces vamos a escribir esta relación. Tenemos que el ángulo ADB es igual al ángulo BDC por datos. Y conocemos además que el ángulo BAD es igual al ángulo BCD e igual a 90 grados por la relación de los segmentos perpendiculares que te informaban en los datos del ejercicio. Entonces ahora solo te falta establecer la relación de los terceros ángulos, que ya sabes por suma de ángulos interiores de un triángulo que ellos son iguales y por tanto por terceros ángulos lo son. Y ya estás en presencia del teorema de un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales. Te daré un tiempo para que puedas copiar todo lo que ahora tienes en pantalla. Ahora debes concluir
que en estos triángulos se cumplen todos estos elementos que anteriormente estuvimos mencionando, de que el ángulo ADB es igual al ángulo BDC por datos, que el lado BD es igual al lado BD por ser lado común, y que el ángulo ABD es igual al ángulo CBD por terceros ángulos, y ahora sí tienes formalizada tu demostración, porque anteriormente estaba solo justificando por qué los ángulos eran iguales en el caso de los terceros ángulos. Ahora tienes los tres elementos del teorema y entonces puedes después dar la conclusión de este inciso, que no es más que plantear el teorema que se cumple, que es por tener un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales. Si no te ha dado tiempo a copiar todo lo que te he estado explicando, en casa luego puedes formalizar tu demostración, que ya tienes experiencia en cómo realizarla. Pero aparecía otro inciso, y ese inciso nos decía que debíamos probar que BD era bisectriz del ángulo ABC. Si es bisectriz, ¿qué propiedad cumple la bisectriz de un ángulo? Es la recta que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Y acabamos de decir que los ángulos son iguales por ser terceros ángulos, y luego entonces ya podemos asegurar que BD es la bisectriz del ángulo ABC. Ahora ya estás en condiciones de copiar muy rápido cuál es la tarea para realizar durante la semana en casa. Pues la primera tarea plantea en la figura AE igual a BD, AD igual a BE, y debes probar que el ángulo EBA es igual al ángulo BAD. Y ahí tienes tu figura de análisis. Tendrás un tiempo para que puedas copiar tu tarea. Les propongo entonces que ustedes en casa retomen del libro de texto todos aquellos ejercicios que aún no han resuelto, además de la propuesta que hoy les traje para trabajar en casa. Me despido de esta manera de ustedes, pero antes les recuerdo que debemos mantenerlo todo el tiempo en casa y evitar contagiarnos con el COVID, cumpliendo, por supuesto, con las medidas higiénicas. Nos vemos en un próximo encuentro.